Vamos leyéndolo. ¿Me siguen con su vista? Dice el capítulo 15 de 1 de Corintios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Se cansaron? Bueno, pues es uno de los capítulos más largos de Primera de Corintios. Pueden ocupar su lugar. Y vamos a terminar este mensaje que comenzamos el día de la resurrección. Y puesto que el tema de la resurrección es uno de los temas más importantes, ¿sí? Porque como leímos, sin resurrección, pues vana sería nuestra fe. Así que vale la pena, ¿verdad?, que captemos la perspectiva global de este capítulo y después pues nos iremos paso a paso examinando más detalladamente cada palabra, cada versículo. Y hablando de la resurrección, pues aún las personas que no creen en Dios o en Cristo Jesús, a través de la historia del hombre siempre han tenido ese pensamiento, ese sentir de que hay vida después de la muerte. Y en todas las culturas, a través de toda la historia de la humanidad, se ha reflejado ese sentir. Y claro, el hombre lo ha expresado de una o de otra manera, ya sea por medio de diferentes religiones o diferentes culturas, siempre ha estado ahí ese sentir de que esto no es todo lo que hay, sino que hay algo más después de esto, ¿verdad? Aunque no lo pueden ver y no lo conocen, pero
lo sienten. O sea, el ser humano siempre ha sentido eso. Así es de que, y sabemos que en la Escritura, pues, la resurrección es el tema, uno de los temas principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe cristiana se basa precisamente en que Cristo resucitó. No se basa en las enseñanzas de Jesús, no se basa en la vida de Jesús, no se basa en la compasión de Jesús, no se basa en los milagros de Jesús, ni siquiera se basa en la muerte de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa, claro que se basa en todas esas cosas, las cuales culminan en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y si se desecha la resurrección, pues se habrán destruido todas esas cosas, ¿sí? Y Pablo pues comprende esto y por ello el capítulo más extenso del libro está dedicado precisamente a refutar el error de afirmar que no existe la resurrección. Y aquí él aborda este tema con mucho cuidado. Y como ya vimos algunas de las partes de este pasaje, me voy a ir un poco rápido para llegar a lo que no cubrimos la vez pasada. Así que el apóstol, aquí vamos a ver ocho puntos importantes en este capítulo. Primeramente, como había algunos que estaban negando la resurrección de los muertos, y si se niega la resurrección de los muertos, pues a la vez se niega ¿qué? La resurrección de Cristo, ¿sí? Así que Pablo primeramente nos presenta la evidencia de la resurrección. Pablo inicia este contraataque contra la herejía que se había infiltrado en la iglesia de Corinto, presentando precisamente la evidencia de la resurrección y básicamente selecciona 3 áreas de evidencia. La primera, la primera es la iglesia, ¿sí? Miren, el hecho de que nosotros estamos aquí después de más de 2000 años es una evidencia, ¿sí? De que Cristo resucitó, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no solamente aquí, sino a través del mundo, ¿verdad? Muchos creyentes se reúnen precisamente porque creemos que Cristo resucitó. Y la iglesia es evidencia de eso. Y es lo que presenta aquí Pablo. Dice en los versículos 1 y 2, amados, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esta pues es la indicación fundamental de que vosotros sois la iglesia, dice Pablo. Y tal vez digan, bueno, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, él los está identificando, Pablo los está identificando como la iglesia nacida del evangelio. En otras palabras, él dice, vosotros los que habéis escuchado el mensaje de la resurrección, los que habéis permanecido firmes sobre este mensaje y habéis sido salvos por este mensaje, sois la prueba número 1 de que ese mensaje es verdadero. Amén. Y en segundo lugar, Pablo dice que la segunda evidencia de la resurrección es la escritura del Antiguo Testamento. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, ¿qué dice ahí? A las Escrituras. A las Escrituras. Sí, el Antiguo Testamento habla mucho acerca de Jesucristo y de su resurrección. ¿Sí? Así que la segunda evidencia es la Escritura
Y en aquel tiempo solo existía una escritura, que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en tercer lugar, menciona a los testigos oculares. Versículos 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? O sea que no fue una visión o una ilusión, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, sino no lo vio uno, ni dos, ni tres, sino lo vieron muchas personas. Muchas personas fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, lo vieron, estuvieron con Él, ¿sí? Y no fue cosa de su imaginación como dicen algunos, que porque tenían tanto el anhelo de verlo y de estar con Él, pues se imaginaban que cualquier persona que veían pensaban que era Cristo, ¿verdad? Pero no, fue algo real. Muchas personas estuvieron con Él, lo vieron, ¿sí?, después de que resucitó. Así que esas son las tres evidencias que Pablo presenta aquí, ¿verdad? En primer lugar, la iglesia. En segundo lugar, el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, los testigos oculares. Punto número 2, el apóstol nos habla acerca de la importancia de la resurrección. Y comienza en el versículo 12, y aquí aborda precisamente cuán importante es que Jesús resucite de entre los muertos. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere transmitir, porque algunas personas en la iglesia de Corinto decían que no existía la resurrección, que los muertos no iban a resucitar. Y al parecer, pues seguían en la iglesia, seguían los asuntos de la iglesia, y se pueden imaginar, ¿verdad?, que de repente les dijera, ¿saben qué? La resurrección no existe, pero sigamos viniendo para ser edificados en la palabra de Dios. ¿Qué dirían? ¿Qué voy a estar haciendo aquí perdiendo mi tiempo? Si esto es todo lo que hay, ¿por qué quiero estar aquí? ¿Sí? Amén. Así que el versículo 2 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ¿saben lo que eso significa? ¿Han considerado las ramificaciones de tal afirmación? ¿Han sobrepesado sus consecuencias? Luego dice, porque si no hay resurrección de los muertos, si estos críticos tienen razón, ¿verdad? Y hoy pues abundan muchos de esos críticos, pero fíjense lo que dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿sí? Si no hay resurrección, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó, ¿sí? Y ese es el punto principal aquí de este pasaje. Y, o sea, en otras palabras, todos los predicadores seríamos inútiles, y la fe de todo el mundo pues carecería de sentido, ¿sí? Cualquier predicación sería una mentira, nuestra fe sería ridícula, como dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿sí? O sea, este no es un detalle pequeño, es un elemento fundamental. Dice, versículo 16, entonces, Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Y lo peor de todo es que lo que sigue, ustedes siguen estando en sus,
¿qué? Pecados, ¿sí? Y por lo tanto, nos dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, también ¿qué? Perecieron. O sea, están condenados, están perdidos. Si no hay resurrección, todo lo que nos queda es el aquí y el ahora. Y eso es todo. Así que el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, por eso es que la resurrección es tan importante. El hecho de que Cristo haya resucitado es lo más importante. Amén. Entonces, enseguida el apóstol da un giro y nos presenta lo que podríamos llamar la secuencia de la resurrección en los versículos 20 al 28, que es la secuencia. ¿Y qué dice la primera frase? Mas ahora, ¿sí? Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, ¿sí? Más ahora, o sea, la gente podrá decir que no es cierto, que no es verdad, pero el apóstol Pablo dice, más ahora, Cristo ha resucitado. Eso es un hecho, la evidencia lo respalda, tal como vimos en los primeros 11 versículos. Y aquí viene la secuencia de cómo funciona. Dice, Él se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Y las primicias pues son los primeros frutos y Dios nos pide que demos los primeros frutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense si sembramos alguna cosa, ¿verdad? Y el Señor nos pide que le ofrendamos los primeros frutos de esa cosecha. ¿Y qué tal si la demás cosecha no se da? Podemos decir, al menos los primeros frutos ya los tengo, ya sé que están aquí. O sea, alguien puede decir, bueno, Señor, pues te daré de lo que sobre, pero ¿qué tal si lo demás no se da? ¿Sí? Pero el Señor quiere que actuemos conforme, que pongamos su fe de que si hacemos esto, Él va a llenar los graneros. ¿Sí? Amén. En eso se basa los primeros frutos. Así que ese es el principio de dar que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Si le damos a Dios lo mejor de lo que tenemos, Él hará que llegue el resto. Y eso es vivir por fe. Así que ese es el concepto de las primicias. Así que Jesús es las primicias, los primeros frutos de todos los que un día vamos a ¿qué? A resucitar. Amén. Versículo 21 dice, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, Adán es quien introdujo la muerte. Adán fue las primicias, fíjense, de la muerte. ¿Por qué? Porque él fue el primero en quien entró el principio de morir. Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Así que las semillas de la muerte fueron plantadas primero en Adán, en Adán y Eva. Y las semillas de la vida de la resurrección, fueron plantadas primero en Jesucristo. Y este es el mensaje aquí. Versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 26, y el postrer enemigo que fue destruido es la muerte. Así que aquí básicamente podría ser un poco confuso, pero lo que significa sencillamente es esto. En aquel día, cuando se recoja la cosecha, todo será entregado a Cristo. ¿Sí? Y el Padre, como dice el versículo 27, todas estas cosas, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, Él no se someterá a Cristo, pero todo lo demás sí lo hará. Versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Y ya entraremos más en detalle cuando empecemos a estudiar este capítulo paso a paso. Así que todos llevamos en nosotros las semillas de la muerte, ¿sí? Pero vino Cristo, resucitó de entre los muertos e inaugura con eso el nuevo potencial de resurrección. Y aquellos que estén en Cristo serán ¿qué? Resucitados. ¿Cuándo? A su venida, cuando se recoja la cosecha y el reino será suyo. Amén. Así que esa es la secuencia. Punto número 4, el valor de la resurrección. Hemos visto la evidencia, la importancia y la secuencia. Ahora veamos el valor de la resurrección. Y esto pues se fundamenta en lo que vimos al respecto de la importancia de la resurrección. En el versículo 29, y dice, y no vamos a analizar este versículo todavía, pero dice el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y ahí pues cuando lleguemos a ese pasaje, ¿verdad? Vamos a explicar más en detalle, ¿verdad? Porque hay muchas interpretaciones diferentes acerca de ese pasaje. Versículo 30. Pablo dice, permítanme plantarles otro problema, dice, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Sigue diciendo, versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y al final del versículo 31 afirma, muero cada día. O sea, está diciendo Pablo, ¿qué clase de tonto soy si no hay resurrección? ¿Por qué estoy muriendo a diario? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dice, exponiéndome al peligro a cada hora. ¿Por qué pongo mi cuello en la guillotina? ¿Por qué estoy dispuesto a morir? ¿Por qué sacrifico mi vida por esta causa si no hay resurrección? O sea, debo ser un tonto para hacerlo, ¿verdad? Versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice, pues comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos, ¿sí?
Sigue diciendo el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y aquí está diciendo el apóstol, ¿verdad?, que hay personas que había personas en la congregación que negaban la resurrección y pues llevaban vidas inmorales y malvadas, ¿sí? Y les dice a otros, ¿verdad?, que se separen de ellos, porque sí existe la resurrección y habrá un juicio justo. Y también les dice que es mejor que despierten ante el hecho de que existe un estándar de justicia, y será mejor que no se junten con personas que no creen en la resurrección. De lo contrario, terminarán haciendo lo mismo que ellos, pues las malas compañías, dice, corrompen las buenas, ¿qué?, costumbres. Y lo que creemos, pues tiene grandes repercusiones en nuestro comportamiento, ¿sí? Porque si no creemos en la resurrección, si una persona que no cree que hay vida después de esta vida, ¿qué va a hacer? O sea, le va a dar vuelo a la hilacha, ¿sí? Porque si esto es todo lo que hay, pues es todo lo que hay, ¿sí? Porque si no hay resurrección, pues no hay moralidad. Sin resurrección no hay ética. Sin resurrección no hay justicia. No hay absolutamente nada. Si no hubiera resurrección, bien podríamos dedicarnos todos a hacer exactamente lo que nos dicte la carne y vivir la vida desenfrenadamente. Pero sí hay resurrección. Punto número 5. Surge aquí otra interrogante, la cual nos conduce al quinto punto de este capítulo, que es el cuerpo de la resurrección. Y Pablo ya ha hablado sobre las pruebas de la resurrección, nos ha presentado evidencias sólidas, ha abordado la importancia de la resurrección, nos ha señalado que sin ella la totalidad del cristianismo carecería de sentido, ha expuesto la secuencia de la resurrección, que es primero Cristo, luego nosotros, a su venida y finalmente el reino. Y ha destacado también el valor de la resurrección, al ser esta lo único que proporciona un estándar moral a cualquier persona en este mundo. Y ahora nos habla aquí del tema del cuerpo de la resurrección. ¿Por qué? Porque alguien podría preguntar, tal como lo dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Así que dice, bueno, Pablo, ¿por qué no nos dices cómo vamos a resucitar? ¿Sí? Porque yo he visto algunos difuntos y ya no se mueven. Así que dinos, Pablo, ¿cómo es que vamos a resucitar? Porque polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Y por eso es que algunos decían y se preguntaban, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Versículo 36, Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Sí? Versículo 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, usa la ilustración de la semilla. Nosotros vemos una semilla, ¿no? Y la plantamos, pero lo que va a salir de esa semilla no se parece nada a lo que era anteriormente, ¿o sí?
Y si sabemos qué semilla es, podemos esperar qué planta va a salir. Pero si no sabemos, la plantamos, no vamos a saber hasta que salga, ¿sí? Y eso es lo mismo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? Necio, ¿acaso tú que siembras semillas no te has dado cuenta que lo que tú siembras tiene que morir para que nazca algo diferente, algo nuevo? ¿Sí? Así que dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? No sabemos qué es hasta que sale. Bueno, a menos que seamos expertos en las semillas, ¿verdad? Versículo 39, no toda carne es la misma carne. Hay una clase de carne, dice, de hombre, otra clase de bestias, otra de peces, otra de aves. 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y 41, o sea, en otras palabras, todo es diferente, las aves, las bestias, los hombres, los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Versículo 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también será en la resurrección de los muertos. Será un cuerpo del cual no sabemos ahorita nada más lo que vemos en la Escritura. Será un cuerpo que nunca antes hayamos visto. Será un cuerpo que no comprenderemos hasta que muramos. Dios lo hará de una manera tan singular. Y Pablo nos presenta aquí 4 características. Primero, ¿será que incorruptible? Y pues desde ahí es un punto muy bueno de partida. Dice el versículo 42, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca morirá, nunca se descompondrá. Imagínense, nunca se envejecerá. O sea, será diferente, será incorruptible. Quizás podríamos decir, bueno, entonces no será como el nuestro, como lo que estamos acostumbrados a ver. Pues no, porque este cuerpo es corruptible y el que tendremos después será incorruptible, ¿sí? En segundo lugar, aparte de ser un cuerpo incorruptible, dice que no es terrenal, es algo que trasciende lo terrenal. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, será un cuerpo glorificado, algo que va más allá de lo que podamos imaginar. Y en tercer lugar, dice que va a ser un cuerpo poderoso. Versículo 43 dice al final, se siembra en debilidad, se resucitará ¿qué? En poder. O sea, será un tipo de poder que supera nuestra capacidad de comprenderlo. Y en cuarto lugar, será un cuerpo espiritual. Dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. O sea, existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual. Así que son de las 4 características de ese cuerpo que tendremos. Versículo 45 dice, así también está escrito, refiriéndose a Génesis 2:7, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y aquí nos dice que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En otras palabras, primeramente fuimos adámicos, descendientes de Adán. Primero fuimos, ¿qué? Terrenales. Primeramente fuimos, ¿qué? Humanos. Pero luego vino Cristo y Él nos va a proveer de un cuerpo, ¿qué? Diferente.
Sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, terrenal, dice el versículo 47. El segundo hombre que es del Señor, es del cielo, versículo 48, cual el terrenal, o sea, es decir, Adán, así son también los que son terrenales. Nuestro primer cuerpo es como el de Adán, ¿sí? Y tal como es el celestial, así son también los que son celestiales, ¿sí? Nuestro primer cuerpo, pues fue como el de Adán, es como el de Adán, pero nuestro segundo cuerpo será como el de Cristo, pues le veremos tal como Él es, como nos dice 1 Juan 3:2. Y el versículo 49 contiene una declaración grandiosa y dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, ¿sí? La imagen de Adán, hechos de carne y sangre, sujetos a corrupción, así como hemos llevado la imagen del terrenal, dice, llevaremos también la imagen del celestial. Así que algún día seremos como Cristo y así tiene que ser. Tenemos que tener un cuerpo como el de Cristo. Tenemos que tenerlo porque nos dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Con este cuerpo no podemos entrar al reino de Dios. Amén. Así que necesitamos un cuerpo que diferente. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son corruptibles. Por lo tanto, debemos recibir cuerpos como el de Cristo, el cuerpo de la resurrección. Bueno, el punto número 6, aquí el apóstol expone la evidencia. Bueno, hemos visto la evidencia, su importancia, su consecuencia y el valor del cuerpo. Y pues tal vez nos podamos preguntar, eso suena muy interesante, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, pues en el momento de la resurrección. Ese es el siguiente punto, el momento de la resurrección, versículo 51. Y dice, he aquí os revelo un misterio. ¿Y qué es un misterio? Pues no es posible saberlo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Amén. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al reino a menos que seamos ¿qué? Transformados. No podemos vivir con Dios en un dominio incorruptible a menos que poseamos cuerpos incorruptibles. No podemos habitar en un reino glorificado sin tener un cuerpo ¿qué? Glorificado. Y no podemos manifestar el poder de Dios que Él desea sin un cuerpo ¿qué? Poderoso. Y pues quizás nos preguntemos, ¿pero cómo? Bueno, el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que ese día se acerca cuando en un instante seremos ¿qué? Transformados. Y si quieren saber cómo va a suceder eso, lean 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, del 13 al 18. Séptimo punto, la victoria de la resurrección. Versículos 54 al 57. Y ya que hemos visto todo esto, pues nos infunde un sentido también de victoria, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que temer? Nada, ¿verdad? Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
cuando experimentemos ese momento de transformación, cuando suceda, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y cuando eso ocurra, sabemos, o vamos a saber todos los que cuando eso ocurra, ¿saben qué es lo que vamos a decir todos? Lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Esas palabras van a ser de victoria. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? En ese día habremos conquistado la muerte, saldremos victoriosos al otro lado. Cuando el campesino arroja una semilla a la tierra, no dice, pobre semillita, ¿sí? Se va a morir, ¿verdad? Pues también cuando el Hijo de Dios muere, ¿verdad? No es para decir, pobrecito hermano, se murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque algún día experimentará la plenitud de la vida de la resurrección y recibirá un nuevo cuerpo glorificado. Así que ¿por qué tendríamos que decir, pobre hermano, pobre hermana, se ha muerto, ¿sí? El campesino no dice eso de la semilla, al contrario, dice, espera que cuando muera la semilla, pues salga, porque no solamente va a salir una, sino van a salir varias, o sea, está feliz de que esa semilla muera, pues también nosotros, ¿sí? ¿Por qué habríamos de estar tristes cuando un hermano o una hermana muere? Cuando sabemos que va a un mejor lugar, va a recibir un cuerpo glorificado de poder diferente, un cuerpo incorruptible. Y va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 y 57, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Cristo vino, le arrancó el aguijón a la muerte y ahora la muerte es impotente para el creyente. La muerte ahora carece de poder y por consiguiente la victoria es nuestra. Amén. ¿Y saben qué? Sin esa vida, la vida resultaría o sería miserable si no tuviésemos esa esperanza. Así que tenemos un modo de encarar la muerte y la podemos encarar con gran victoria y enorme gozo y exclamar, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el último punto, la funcionalidad de la resurrección. Así que Pablo aquí nos expone la realidad de la resurrección y concluye con una última afirmación a la que le podríamos llamar la funcionalidad de la resurrección, ¿sí? O sea, esto no es una simple ilusión. No es simplemente una esperanza para el mañana, sino que aquí hay una gran funcionalidad, ¿sí? Versículo 58 dice, así que, y ese así que también podría traducirse como por tanto, por lo tanto, ¿sí? Y esa frase está ahí para edificar sobre lo que se ha dicho a lo largo de los 57 versículos que hemos visto. Y el versículo 58 dice, así que, o por lo tanto,
Hermanos míos, o sea, por lo tanto, ya escucharon todos esos versículos, ¿verdad? Así que dice, por lo tanto, o así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué? Por todo lo que el apóstol ha expuesto acerca de la resurrección. ¿Sí? En otras palabras, apóyense en eso. No teman a la muerte, no se preocupen por el futuro, no se inquieten, tengan confianza. Eso es grandioso, ¿no? Pero cuando vienen las pruebas nos olvidamos. Y también dice una segunda cosa, dedíquense a abundar siempre en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es vano en el Señor, ¿sí? O sea, primero manténganse firmes y número dos, primero mantenernos firmes en base a todo lo que nos ha dicho aquí el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Y en segundo lugar, ya que estamos firmes, dice, pongamos manos ¿qué? A la obra. ¿Sí? Es la funcionalidad de la resurrección. No tenemos que estar cruzados de brazos esperando a que suceda, sino tenemos que ponernos ¿a qué? A trabajar mientras sucede. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús viene con su recompensa para premiar a aquellos que le sirvieron fielmente. Así que debemos de atesorar ese gran tesoro, ¿verdad? Y atesorar más en el cielo, ¿no? Así que esa es la funcionalidad de la resurrección. Primeramente, nos infunde una gran confianza y la cual nos permite mantenernos seguros y firmes. Y en segundo lugar, nos orienta hacia el trabajo por las cosas eternas, no por las temporales. Y pues en eso es en lo que debemos gastar nuestras vidas, ¿sí? Mientras esperamos su venida. Amén. Ahora hay muchas personas que viven sin esperanza, que necesitan escuchar ese mensaje. Así que mantengámonos firmes y mantengámonos actuando, obrando, ¿verdad? En la obra del Señor hasta que Él venga. Amén. Y con eso, ahora sí alcanzamos a terminar. Bueno, eso es todo lo que habla, bueno, eso fue lo más importante de todo, ¿verdad? Un vistazo rápido de todo el capítulo, porque como dije al principio, el tema de la resurrección es lo más importante. ¿Sí? Bueno, pues así vamos a ser despedidos en esta noche. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos transmitido o enseñado estas palabras, Señor, que realmente traen esa esperanza y nos dan, Señor, esa firmeza, Señor, esa seguridad de que así como Cristo resucitó, también nosotros un día resucitaremos juntamente con Él. Y que tú en verdad tienes algo grande y maravilloso preparado para nosotros, Señor. Pero también nos enseñas que no debemos estar simplemente esperando ese momento, sino que en el esperar nos mantengamos, Señor, ocupados trabajando, Señor,